Amigas, amigos, estamos nuevamente aquí con el doctor Eduardo de la Torre Jaramillo y esta ocasión, en esta vez, mi querido Lalo, yo quiero platicar sobre un tema que a mí como ciudadano me tiene confundido, preocupado, por varios factores. Trataré de poner sobre la mesa qué es lo que pienso y el tema es la elección del Poder Judicial. Una elección que se va a suscitar y que tiene vicios, tiene una serie de cosas muy perversas, diría yo, desde su nacimiento, su raíz, por la decisión de un hombre que dijo que entonces ahora los jueces, los ministros y todos los que están dentro del Poder Judicial tienen que ser votados. ¿Cómo entender, Eduardo, una elección en donde presupuestalmente, lo ha dicho el INE en varias ocasiones, no existe, con lo que se les asignó, la capacidad financiera para poder establecer en el país una elección de tal magnitud? Una elección en donde en la boleta vamos a tener más de 50 posibilidades de votar por los diferentes cargos. Es decir, un juez que tal vez sería lo más cercano a algún ciudadano que por X o Y situación haya tenido que llevar un juicio, pero ¿quién entiende? El ministro, es decir, son tantos cargos y además cargos que en muchos casos son de acuerdo a las áreas del derecho, ¿no? Porque en un solo cargo puede haber una diversidad de situaciones para votar y elegir. Voy a tener 20, 30 candidatos al mismo puesto, que no sé ni siquiera qué hace, porque yo creo que y con mucho respeto, ni los mismos estudiantes del derecho entienden esta estructura tan grande, en donde se va a votar por un color y se va en la boleta y se va a votar por un número. ¿Cómo se va a posicionar ese candidato o candidata? Es decir, es un enredo. ¿Cómo va a ser en el momento de la votación en urnas, en casillas especiales? Porque además ese es otro gran tema en el estado de Veracruz y en Durango, en donde esta elección va a ensuciar sí o no a la elección de presidentes municipales, ¿no? ¿Quiénes van a ir a votar al final del camino? Aquellas personas que reciben beneficios sociales, digamos, adultos mayores, que en un momento dado se pueden llevar 10, 12, 15 minutos tratando de entender por quién van a votar. Todo hecho de verdad de pies a cabeza. Y con esto pongo otro tema. Las mismas candidatas y candidatos con quien varios he tenido acercamiento, que se registraron, que salieron en esta cosa además ahora sí que de la bolita, ¿no? Tombolesca. Sí, realmente. Pues no son personas que están acostumbrados a hacer una campaña o a tratar de convencer a la ciudadanía para que voten por ellos. Es decir, ¿qué vas a ofrecer? Honestidad y claridad, o no sé cómo hacerlo también mercadológicamente para que las personas entiendan. O sea, para mí es un desastre total y creo que también puede ser el inicio de una caída para Morena, con un grave error de llevar una elección de esta magnitud. Mira, es una ocurrencia. Bolivia es el único país que elige a sus magistrados y ministros, no a los jueces. Seremos el primer país a nivel mundial, y que ya somos el hazmerreír, por supuesto, porque la legitimidad del juez, del magistrado o del ministro está en la defensa de los derechos humanos del ciudadano. No en una legitimidad en las urnas, como bien lo acabas de decir. Es imposible. ¿Qué les van a decir? Oye, yo te voy a hacer una sentencia más corta, en menos de 3 años te voy a fallar a tu favor o en contra, ¿no? Entonces me parece no solamente absurdo. Déjame decirte esto de los números. Hace 10 años que yo fui candidato, la pregunta es cómo se puede hacer una campaña de un independiente si no tiene los colores, no tiene los nombres. Dijimos 11, LT11. ¿Y qué crees que me hizo el INE?
me cambió al número 12. Entonces, la gente te decía, sí, te voté, pero le votaron al número 11. El número 11 tuvo casi 10,000 votos y yo tuve 2,500, solo por cambiar. Esa fue la última travesura que me hicieron hace 10 años, ¿no? El mismo candidato que participó hace 10 años, participó el año pasado como candidato a diputado, tuvo solo 4,000 votos. Mi hipótesis es que esos votos habían sido míos. ¿Cómo lo puedo sustentar ahora después de una elección? Antes no podías tener eso. Pero ahora imagínate que en Jalapa se van a elegir 9 jueces de distrito y 8 magistrados a nivel federal. Cada uno de esos tiene que ser 5 candidatos de cada poder. A esto se rehusó el Poder Judicial. Pero vamos a tener 170 candidatos. O sea, lo máximo que hemos tenido en una boleta para elegir diputados han sido 13, que es cuando hemos tenido una mayor pluralidad de partidos políticos. Pero ahora imagínate tener 170 candidatos en Jalapa nada más, sí, para elegir al Poder Judicial Federal. Solo el Poder Judicial Federal, ¿no? Aparte, el Poder Judicial Local, ¿no? Claro. Que déjame decirte que le pedí al OPLE que le enviara al Congreso en noviembre que cómo se iba a organizar la elección, porque hoy el OPLE necesita 1,000 millones de pesos más, porque una cosa es la elección distrital de los jueces y otra cosa es la elección municipal de los 212. Claro. No se empalman y no se pueden empatar, porque un distrito judicial es distinto a un distrito electoral, local y federal. Local tenemos 30 y federal solo tenemos 19, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el OPLE? Que era inconstitucional lo que estaba haciendo. Le dije, no, perdón, le dije, es que tú tienes un problema de comprensión lectora. Yo solo te dije que se lo pasaras al Congreso, para que el Congreso me contestara. El Congreso, en un albazo en diciembre, decretó con otros 16 estados que la elección era extraordinaria para este año, porque el OPLE ni siquiera sabía que iba a haber una elección extraordinaria. No sabían la reforma judicial. No, bueno. O sea, con eso te puedo decir todo. Me negaron en esa respuesta que había una elección extraordinaria. Les dije, pobres, tienen que ponerse a leer, ¿no? Qué lamentable. Pero regreso a este punto. 170 para Jalapa en el plano federal. Y en el plano local, que quieren reducir y matizar, vas a tener otros 150 mínimo. Entonces vas a tener más de 300 candidatos al Poder Judicial que van a contaminar la elección municipal. Y te voy a decir porque el primer ejercicio que hace el PRI, un ciudadano en la Ciudad de México que tenía que votar por ministros, magistrados, jueces de distrito, jueces locales, se tardó casi 4 horas. Un ciudadano para elegir a más de 4,000 candidatos, ¿no? Después un consejero del INE dice que el ciudadano se va a tardar 22 minutos, que van a tener 0.5 segundos para leer cada uno de los nombres de todos los que aparecen en la boleta, y que después va a tener 5 segundos para poder votar. ¿Tú crees que eso es creíble? ¿Es racional? Claro, es irracional completamente. Ahora, déjame decirte en la parte técnica, esto es una reforma constitucional inconstitucional, porque yo me amparé en contra de esa reforma, se frenó esa reforma y lo desacató el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y la sanción que establece la Constitución ante el desacato que hicieron es la destitución de los cargos. Pero hoy el ciudadano, y quiero advertir eso porque me parece muy importante, que sea el representante de casilla en esas elecciones, es copartícipe del delito de desacato. Ayer un estudiante antier en Poza Rica me decía que él es uno de los capacitadores del INE, pero que no hay ciudadanos que quieran capacitar para la elección federal. Entonces, imagínate, y a pesar de que les pagan de 15,000 a 17,000 pesos, ese es otro problema. No tienes gente que quiera organizar esa elección porque no es legítima la elección. Y aquí nos vamos a confrontar la negociación adelantada del TEMEC, que establece que debemos tener poder judicial independiente en Canadá, Estados Unidos y México. México ya no cumple con eso.
Por eso Canadá está pidiendo que nos expulsen del TMEC. Por eso Trump está adelantando esa negociación. Lo único que queda, como te lo comenté, es esta elección de nacimiento se tiene que anular porque no van a instalar el 30% de las casillas. Y no hay argumento económico que diga que es el presupuesto. Y lo segundo, la parte internacional, la Corte Interamericana va a declarar inconvencional, porque tenemos firmados infinidad de tratados, donde este país debe tener un poder judicial autónomo, que apenas lo tuvimos en la elección, en la decisión de Ernesto Zedillo Ponce de León de hacer una Suprema Corte Autónoma en 1994. Siempre la Suprema Corte dependía del presidencialismo metaconstitucional. Claro. Lázaro Cárdenas hizo una reforma para que duraran los ministros 6 años, es decir, que el presidente los nombrara. Claro. ¿No? Era el control del poder ejecutivo y el poder judicial a través del presidente, pero hoy no van a poder hacer eso. Es verdaderamente complejo y sabes que yo creo que el común denominador de las y los ciudadanos no tienen idea, no les interesa, no les importa. Basado en la experiencia que has tenido en muchas campañas como candidato, pero como asesor, como coordinador, como líder de algún partido en su momento, te haría una pregunta y para poderlo entender lo mejor posible. Jalapa, ¿cuántos, hoy si tú hablas para una alcaldía, pues tienes una idea de con más o menos cuántos votos puedes ganar o no ganar la elección, de acuerdo a circunstancias diversas, ¿no? Pero para irnos a la elección del Poder Judicial, ¿con cuántos votos crees que pueda ganar hoy un candidato a juez, a magistrada, es decir, a estos puestos? Esa sería una pregunta. Y la otra, sé que no eres adivino, pero ¿qué porcentaje de la población crees que se interesa en irse a formar 4 o 5 horas para votar por jueces, magistrados y ministros y demás? Mira, hiciste 2 preguntas que me parecen fundamentales. Si yo tomo en cuenta los 2 ejercicios que hizo López Obrador, primero de juzgar a los expresidentes, solo salió a votar el 6% del padrón. Sí. Después, cuando convocó una revocación de mandato en contra de él, solo salió a votar el 17%. ¿No? Sí. Yo creo que esta elección no va a pasar más allá del 6%. Es perverso porque con ese 6% gana Morena. Claro. Porque la gente dice, no me interesa, no entiendo, pero además lo ve tan lejano, porque todavía un alcalde le puede componer la calle, el alumbrado público. Claro. Pero un juez, un magistrado. Sí. Y además el ciudadano en México le tiene miedo, le tiene temor a la ley y al Poder Judicial. Entre menos se metan, mejor. Porque además tú hablas del Poder Judicial y automáticamente podríamos salirnos tú y yo ahorita a la calle. ¿Qué entiende por el Poder Judicial? Al judicial que anda en la pick-up con su metralleta. Al policía. Al policía. Eso es lo que entienden las personas por Poder Judicial. Esa es la cultura. Yo en general, bueno, pues tú lo sabes, ¿no? Yo vengo de una familia de juristas. Sí, claro. Y tengo una vaga idea y he tratado de irla entendiendo, pero es más complejo. Sí. Le decía el otro día a alguien que es como cuando nos ponían en química la tabla, ¿cómo se llamaba la tabla de los elementos? De los elementos y todo esto, que dices, bueno, ¿por dónde empiezo? Sí. Yo creo que va a ser igual de complejo, ¿no? Y déjame, siempre es importante recordar la historia. En la elección de alcalde de octubre de 1988, después del fraude electoral del 6 de julio, del 2 de julio, perdón, 6 de julio, vino la elección municipal. ¿Sabes cuál fue el porcentaje de abstención? 89%. No. Don Guillermo Zúñiga Martínez ganó con el 11% de los votantes. De los votantes. O sea, una elección que de 15,000 votos o no sé. 29,000 ganó. ¿No? 29,000 votaron, perdón, y él ganó con cerca de 12,000, 13,000 votos. En la capital del estado. La capital. Eso fue en un fraude electoral. Ahora imagínate en una ocurrencia como estas, donde además el alejamiento de la ciudadanía es tal que no le va a interesar salir a votar. No. Entonces,
estamos frente a ese enorme problema, pero como dices, contamina la elección municipal. Totalmente. Porque nadie va a esperar 5 o 6 horas para votar, ni los adultos mayores, ni siquiera los que ellos creen que controlan en este proceso de votación. Oye, Lalo, te voy a hacer una pregunta como de niño chiquito, pero a ver, ¿tú no ves la posibilidad de que esta elección no se lleve a cabo? Es decir, que la presidenta de la República, a quien yo le he visto acciones positivas y negativas, independientemente de muchas cosas, una mañana se despierte y diga, estoy cometiendo una locura. Digo, sé que no es solo ella, pero sí, finalmente, quien pueda en un momento dado entrar en cordura de esta locura que es la elección del Poder Judicial. Mira, la única forma es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falle antes de la elección, y la otra es que cuando le digan a Donald Trump el efecto que tiene la reforma judicial en los negocios de los Estados Unidos, ahí la va a quebrar. Que la soberanía, eso ya es un mito, un mito del siglo XIX y XX. Hoy, frente a la globalización, frente a la inteligencia artificial y sus efectos, es un discurso chauvinista, es un discurso muy pobre, un refugio de los políticos que no entienden el mundo que estamos viviendo. Pues vamos a ver, y además yo creo que, Lalo, sería interesante continuar, invitar a algunos expertos en el tema para ir tratando de desmenuzar y de entender que al final del camino no se diga que no se movió esto en los diferentes medios, en las diferentes plataformas de comunicación, porque vamos hacia un desastre realmente, o vamos a un chiste, a un día de un chiste, ¿no? Sí, el conteo de votos, no me lo imagino, al cerrar la casilla, cuando los representantes de casilla y de los... Ahora, esa es otra. Sí, imagínate que cada uno de los personas que están en la boleta quieran tener representantes y todo, o sea, ¿qué van a hacer 150 personas adentro de cada casilla? Es decir, es una locura de principio a fin. Déjame decirte dos cosas. Por ejemplo, la postulación de Roberto Gil, que desde mi punto de vista era el tonto útil, ¿no? Porque tenía el mismo discurso que la presidenta, hay que participar. Y hoy que lo excluyeron, primero dijo que no iba a impugnar y ahora que sí va a impugnar. ¿Para qué te sometes a una farsa? Ya lo hizo. Para que eres parte de la tragicomedia mexicana, ¿no? Y a mí me apena mucho, saludé a una amiga que se inscribió. Claro, entonces empiezas a ver, o se están modernizando y están pasando al ámbito de ser los nuevos cretinos en el país, o son muy ilusos, de que creen que pueden ganar a través de una tómbola, ¿no? Entonces, creo que además de esto que estás diciendo, al mexicano no le interesa si se elige o no un juez, pero lo peligroso de eso es que tú dejaste, al menos en el Poder Judicial Federal, carreras de 20 años. Sí, terrible. Que empezaron desde cero y empezaron a ascender, ¿no?, hasta convertirse en jueces, claro, o magistrados. Pocos. Esto que tocas es fundamental, es de verdad, y lo digo, no me importa, es una mentada de madre a personas que, como tú bien lo dices, que empezaron de escribientes, que empezaron a escalar en esto que dices, 20 años de su vida para llegar pues a las diferentes posiciones del Poder Judicial, y que hoy les digan, tan, se acabó, tu carrera no sirvió para nada, y ahorita vamos a meter a Juanito de los Palotes porque él es el que salió en la tómbola. Es decir, terrible. O sea, no solamente es la elección del Poder Judicial, es la destrucción de la abogacía en el país. Sí. Quienes enseñamos ahora cuentos constitucionales de amparo o de derecho penal. Además, imagínate que esta reforma dice que ahora la ley solo se va a interpretar de manera literal. Es como si le dices al cielo que no llueve. Claro. O sea, de ese tamaño la estupidez, ¿no? Terrible. De ese tamaño la estupidez. Ahora ya no vas a poder ponderar, ya no puedes interpretar la ley haciendo una subsunción, en fin. No, es lo que dice la ley, y si no viene en la ley,
Entonces, por ejemplo, el Ople pobrecito con un reglamento, yo quisiera ver qué haría, ¿no? Porque en los transitorios se establece esto. Entonces dices, el nivel de estupidez es tan grande que, por supuesto, mira, hemos perdido respeto como país a nivel mundial, y esto es parte de eso. Sin lugar a duda, pues mucho más que seguir hablando. Por hoy nosotros nos despedimos y tendremos que seguir escuchando a los analistas, a las personas que saben realmente de esto, y con el único afán de que podamos entender qué es lo que está pasando en México y todas las cuestiones colaterales gravísimas que trae en la política internacional, en fin, en una situación bastante compleja, muy lamentable, pero bueno, pues hay que seguirle. Eduardo, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.